Siguiente programa mixto contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por Tecnieléctrico. Siempre damos soluciones. Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. En Santa Mónica, consultorio veterinario del Dr. Alfredo Cova, garantía total para el bienestar de su mascota. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Muy buenos días, 2 de marzo de 2022. Estos son los titulares de la mañana correspondiente este miércoles de ceniza, terminado el carnaval, un carnaval donde ustedes me van a perdonar quizá lo duro, ¿no? Y lo crudo de la frase que voy a decir, pero pensaba viendo las playas nuevamente pues bastante repletas y cierto atisbo de normalidad que se siente en este país, y es un pensamiento muy cruel, por eso pido disculpas por adelantado. Yo estuve monitoreando prácticamente en todo el carnaval la guerra de Ucrania, un tema que me preocupa enormemente, pero dentro de todo yo decía, bueno, por una vez no nos toca a nosotros ser los del lío, ¿no? Ser los que están metidos en el lío, aunque tratan de meternos artificialmente en ese lío. Nicolás Maduro está tratando de meternos en ese lío, o no tiene más remedio que tratar de meternos en ese lío. Digo, tiene que devolver los favores que le han hecho en los últimos años. Pero la verdad de las cosas es que por una vez uno sentía un país, digamos, comparado con la situación mundial, uno sentía un país en relativa paz. Como les digo, es un pensamiento casi cruel, pensando en nuestros hermanos ucranianos y la guerra terrible que están padeciendo en Europa Oriental. Pero bueno, Venezuela fue por muchos años el epicentro de las malas noticias del mundo. Hoy en día estamos en una segunda línea y bueno, de alguna manera se agradece. Anoche, Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, lanzó un duro mensaje en el, valga la redundancia, mensaje a la Unión, el discurso ante la Unión, y le advierte a Putin que no tiene idea de lo que viene. Son centenares las empresas que están suspendiendo operaciones en Rusia. Leía yo de Ford, de Apple, de las grandes navieras del mundo, las 3 más grandes navieras del mundo han suspendido sus contactos con Rusia. Estados Unidos, y lo vamos a leer en esta nota de Biden, y la Unión Europea le prohibieron el sobrevuelo a aviones civiles rusos sobre sus territorios. Es decir, Rusia es hoy un país absolutamente bloqueado financieramente. El Nord Stream, el famoso gasoducto que están construyendo entre Rusia y Europa, Nord Stream 2, se va a declarar en quiebra porque sencillamente no puede con las sanciones. Joe Biden lanzó la mayor advertencia, lo leo de la BBC de Londres, de un presidente de Estados Unidos a un mandatario ruso desde el fin de la Guerra Fría, al aludir a Vladimir Putin como un dictador y afirmar que debe pagar un precio por invadir Ucrania. Él no tiene idea de lo que viene, dijo Biden durante el discurso del Estado de la Unión ante ambas cámaras del Congreso estadounidense el martes, después de que Rusia intensificara sus ataques sobre ciudades ucranianas. El acto en el Capitolio fue una clara muestra del apoyo bipartidista que existe en Washington para Ucrania, así como para las fuertes sanciones económicas aplicadas a Rusia y al propio Putin en los últimos días. Sigo leyendo. Los legisladores demócratas y republicanos ovacionaron de pie al pueblo ucraniano cuando Biden les pidió esa señal y mencionó que la embajadora de ese país en Estados Unidos, Oksana Markarova, estaba presente en la sala junto a la primera dama, Jill Biden. Sin embargo, el discurso presidencial también fue un recordatorio de los límites que la Casa Blanca ha trazado ante el conflicto armado en Europa, aun cuando Estados Unidos presta asistencia militar y económica a Ucrania.
Permítanme ser claro, nuestras fuerzas no están involucradas ni se involucrarán en un conflicto con las fuerzas rusas en Ucrania. Dijo Biden, nuestras fuerzas no van a Europa para luchar en Ucrania, sino para defender a nuestros aliados en la OTAN, en caso de que Putin decida seguir avanzando hacia el oeste. Y pidió que Estados Unidos y sus aliados dijo que Estados Unidos y sus aliados defenderán cada centímetro de territorio de los países de la OTAN con toda la fuerza de su poder colectivo. Pero incluso al reconocer el coraje con el que los ucranianos luchan por su país, Biden indicó que los próximos días, meses y años serán duros para ellos. Semanas y meses, perdón. En el pasado, otros presidentes de Estados Unidos tuvieron sus choques con Putin por diferentes motivos. Por ejemplo, cuando el mandatario ruso anexó Crimea en 2014, el entonces presidente Barack Obama advirtió que impondrán costos a Moscú. Pero las sanciones aplicadas por aquella acción y por la guerra que Rusia inició en el Donbass, de Ucrania, sobre negocios petroleros financieros a individuos rusos, fueron mucho más leves que las resueltas por Estados Unidos y sus aliados en los últimos días. Biden recordó que estos castigos buscan excluir a los mayores bancos de Rusia del sistema financiero internacional e impedir que el Banco Central ruso eche mano de los 630.000 millones de dólares de sus reservas para estabilizar su moneda. El valor del rublo se hundió 30% y la bolsa de valores rusa tuvo que cerrar, señaló Biden al Congreso. La economía de Rusia se tambalea y solo Putin tiene la culpa. También ha sido extraordinario que Biden se refiera a Putin como un dictador, aunque ya le había colocado esa etiqueta en 2016, cuando era vicepresidente de Obama y Rusia interfirió en las elecciones de Estados Unidos que ganó Donald Trump. No obstante, al asumir la presidencia el año pasado, Biden había buscado entenderse con Putin. Mientras tanto, como les decía, esta no es nuestra guerra, este no es nuestro conflicto, pero lamentablemente también termina siéndolo porque nos terminan poniendo en todos los problemas del mundo, de verdad. Nicolás Maduro ratifica su firme apoyo a Rusia en conversación con Putin. El presidente venezolano expresó en conversación telefónica con su homólogo ruso su firme apoyo a la operación militar especial en Ucrania, según informó el Kremlin. Nicolás Maduro expresó su fuerte apoyo a las acciones clave de Rusia, condenando la actividad desestabilizadora de Estados Unidos y la OTAN y enfatizando la importancia de combatir la campaña de mentiras y desinformación lanzada por los países occidentales. Indica un comunicado del Kremlin tras una llamada entre el mandatario venezolano y el presidente ruso Vladimir Putin, hecha por iniciativa de la parte venezolana. Estoy leyendo la Deutsche Welle, la voz de Alemania. Durante la conversación, Putin compartió con Maduro su visión sobre el desarrollo de los acontecimientos en torno a Ucrania y enfatizó que el objetivo ruso es proteger a la población civil del Donbass y conseguir un reconocimiento de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk por parte de Kiev, agrega la nota, así como de la península de Crimea. Ambos presidentes también abordaron asuntos de asociación estratégica bilateral y la implementación de proyectos conjuntos y acordaron continuar los contactos a distintos niveles, concluye el comunicado. En vísperas de la arremetida militar rusa contra Ucrania, el gobierno ruso, un aliado clave de su administración, torpedeada por sanciones de Estados Unidos que buscan forzarlo a abandonar el poder al considerar que su reelección en 2018 fue fraudulenta. Pero fíjense ustedes que esta nota no la publica Venezuela, esta nota la publica Rusia, ¿no? Digo, el comunicado lo publica Rusia, no lo publica Venezuela. Y el comunicado inicial de Maduro, de la Cancillería de Maduro, es mucho más leve que las declaraciones previas de Maduro, porque se sabe, toda guerra es impopular, por supuesto, y está visto lo que se está viendo, va a ser más impopular que ninguna, o muy impopular, mucho más impopular que la mayoría. En tanto, Guaidó llama a respaldar la lucha en Ucrania con una manifestación este 3 de marzo. De la mañana, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, hizo un llamado este martes a los venezolanos para respaldar la lucha de Ucrania. Estoy leyendo la patilla, con una manifestación el próximo jueves 3 de marzo. A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, dijo que Nicolás Maduro es una vergüenza para el país por ponerse del lado ordenado por el mandatario de Rusia.
Vladimir Putin. Maduro, tutelado desde Rusia, se pone del lado de la muerte y de la invasión ucrania ordenada por Putin. Esta vergüenza no representa a Venezuela, comentó. Los venezolanos estamos con el pueblo de Ucrania y este jueves 3 de marzo vamos a salir a respaldar su lucha, que también es la nuestra. Asimismo señaló que Putin se apoya en alguien que es investigado por crímenes de lesa humanidad y usurpa el poder en Venezuela. Bueno, Putin está muy cerca de ser investigado también por crímenes de lesa humanidad. Putin se apoya en un dictador aislado señalado por crímenes de lesa humanidad que usurpa el poder en Venezuela. Los venezolanos luchamos por nuestra independencia. Este es nuestro rol en el conflicto. La voz de Maduro no es la de Venezuela, expresó. La sede de la Unión Europea en las Mercedes será el punto de encuentro para aquellos que quieran manifestar contra la invasión de Rusia a Ucrania. Mientras tanto, Venezuela rechaza entrenamiento naval de Colombia. El comunicado del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, quien rechazó este lunes de manera categórica la ejecución de ejercicios de entrenamiento naval en el Caribe colombiano por parte de Colombia y Estados Unidos, que en este momento, obviamente, y con Colombia siendo un miembro del Atlántico Norte, en calidad de observador creo que está, pues obviamente es muy sintomático, ¿no? Y siendo pues Venezuela aliada de Rusia, bueno, es obviamente una manera de mostrar colmillos al régimen venezolano. El narcotráfico, la guerra en Arauca, los asesinatos sistemáticos y los grupos terroristas no se combaten con submarinos nucleares. Lo rechazó de manera categórica, dijo Padrino en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter a propósito del entrenamiento naval. Colombia y Estados Unidos celebraron este lunes en el Caribe colombiano ejercicios navales que ratifican la confianza mutua que hay entre las dos naciones, señaló el ministro de Defensa colombiano Diego Molano. Especialmente este ejercicio se hace dentro del ámbito de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en el caso de Colombia como país global socio de la OTAN y por supuesto de Estados Unidos, indicó a los periodistas el jefe de defensa al referirse a las actividades realizadas este fin de semana. Molano recordó que en el Mar Caribe existen intereses comunes, como lo son los esfuerzos contra el narcotráfico, en los que participan 40 países que unen fuerzas para incautar cocaína y otras drogas ilícitas. El ministro explicó que se busca que se adapten los mejores estándares internacionales en el desarrollo de las operaciones marítimas, en el desarrollo de las acciones conjuntas desde algún punto del Caribe colombiano, y a bordo de la fragata colombiana ARC Independiente. Molano destacó que por primera vez en la historia de la cooperación naval entre los dos países, Estados Unidos participó en estas maniobras con un submarino nuclear, el USS Minnesota. Destacó que el mensaje principal es que se quiere enviar con este ejercicio naval es que aquí tenemos unas capacidades de nuestra Armada y nuestras fuerzas militares que le permiten a Colombia ser el único país en América Latina socio global de la OTAN. Y sigo leyendo informaciones. Marco Rubio aseguró que el régimen de Maduro es facilitador y partidario de los crímenes de Rusia en Ucrania. El senador de los Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que el régimen de Nicolás Maduro es un facilitador y partidario de los crímenes que comete Rusia en Ucrania. En un mensaje en Twitter, el senador expresó que los aliados de Vladimir Putin, como el narcorrégimen de Nicolás Maduro en Venezuela y el régimen de Castro en Cuba, son facilitadores y partidarios de los crímenes de guerra y las atrocidades que comete el ejército de Rusia en Ucrania. Y yo aquí voy a hacer nuevamente un comentario que para algunos oyentes de este programa puede ser impopular, pero lo único que se está intentando hacer Marco Rubio es separarse, y me van a perdonar la expresión porque yo sé que aquí no gusta, yo sé que hay mucho magazolano, pero lo único que está haciendo Marco Rubio es intentar separar su imagen de la de el señor Trump, que está más enredado que un kilo de estopa en relación con Rusia. Sigue más enredado que un kilo de estopa en relación con Rusia. Mientras tanto, Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, hombre que se ha convertido incluso en un símbolo de resistencia, un símbolo de civilidad. En la última semana pasó de ser un perfecto desconocido a ser un rostro familiar para millones de personas y una persona a la que siguen mucha gente, porque bueno, ha resistido y ha sido firme en su defensa de su patria, de Ucrania,
Volodymyr Zelensky le dice a la Unión Europea: prueben que están con nosotros. En la actualidad, Macedonia del Norte, Serbia, Montenegro y Albania esperan pacientemente ser aceptados en la UE. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió este martes a la Unión Europea, durante un discurso al Parlamento Europeo, que pruebe que está del lado de los ucranianos ante la amplia ofensiva militar lanzada por Rusia contra ese país. Europa será más fuerte con Ucrania en su seno. Sin ustedes, Ucrania estará sola. Nosotros hemos probado nuestra fortaleza, por eso prueben que están con nosotros, prueben que no nos abandonarán, dijo Zelensky en un contacto videoconferencia con el Parlamento Europeo. El mandatario aspira a que la Unión Europea acepte la adhesión inmediata de Ucrania al bloque. Los líderes del Parlamento y otras instituciones europeas están dispuestas a conceder a Ucrania el estatus de país candidato a la adhesión, pero una membresía plena se perfila como un proceso de aprobación mucho más difícil. La Unión Europea se encuentra bajo fuerte presión para conceder a Ucrania protección, pero el proceso de adhesión al bloque tradicionalmente lleva varios años, en algunos casos casi una década, de negociaciones y reformas internas. El lunes Zelensky firmó la demanda formal de adhesión de Ucrania a la UE mediante un procedimiento especial. En esa jornada, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, admitió que la admisión inmediata de Ucrania generaba diferentes opiniones. En la actualidad, Macedonia, Serbia, Montenegro y Albania esperan pacientemente ser aceptados en la UE. Turquía es aspirante desde fines de la década de los 80, pero estas negociaciones están virtualmente congeladas desde 2016. También ha dicho Zelensky que Rusia quiere borrar a Ucrania y su historia. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó al régimen de Vladimir Putin de querer borrar a Ucrania y su historia. En un discurso televisado, el líder ucraniano dijo que un ataque con misiles contra un objetivo en el sitio de una masacre del Holocausto muestra que para muchas personas en Rusia nuestro Kiev es completamente extranjero. No saben nada sobre nuestra capital, sobre nuestra historia, pero tienen una orden para borrar nuestra historia, borrar nuestro país, borrarnos a todos, dijo. Frente a esto, el mandatario destacó la resistencia de los ucranianos, afirmando que hoy son un símbolo de invencibilidad, un símbolo de que las personas de cualquier país pueden convertirse en las mejores personas del mundo en cualquier momento. Mientras tanto, Rusia, más de 100 diplomáticos en la ONU boicotearon el discurso del canciller ruso Sergei Lavrov y abandonaron la sala. Más de 100 diplomáticos de cerca de 40 países occidentales y aliados boicotearon este martes el discurso del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La intervención de Lavrov tuvo lugar durante la conferencia de desarmes que se celebra en la sede de la ONU en Ginebra. Cuando comenzó a difundirse el mensaje pregrabado del diplomático ruso, la mayoría de las delegaciones presentes abandonaron la sala, incluyendo los representantes de Ucrania, la Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Japón. Entre los que permanecieron en sus asientos, no faltaba más, se encontraba el embajador de Rusia ante la ONU en Ginebra, Gennady Gatilov, y los enviados de Siria, China y Venezuela. Siria, China y Venezuela, repito. Otra vez, Siria, China y Venezuela, según informó la agencia Reuters. Lavrov dirigía el Consejo de Derechos Humanos de la ONU por videoconferencia debido a lo que la misión rusa describió como el bloqueo de la Unión Europea a la ruta aérea del diplomático. Bueno, que sientan las consecuencias, ¿no? Y las academias nacionales, en solidaridad con el pueblo ucraniano, es un comunicado conjunto en el que las academias nacionales de Venezuela se expresaron en defensa de la paz, la convivencia humana y la dignidad inviolable de cada persona antes y más allá de toda pertenencia, siguiendo los más elevados principios y valores humanos, democráticos y republicanos característicos del gentilicio venezolano. Los acontecimientos del 24 de febrero de 2022 han estremecido a todos los promotores de la paz y la convivencia pacífica, a los defensores del derecho a la vida y a los impulsores de los principios universales del derecho internacional violentados con la agresión de Rusia presidida por Vladimir Putin contra Ucrania.
La invasión rusa a Ucrania afecta inicialmente en forma directa a los ciudadanos de Ucrania y Rusia, pero bien puede desembocar en una crisis global cuyo impacto es difícil de cuantificar en estos momentos, debilita el orden internacional y puede desencadenar acciones bélicas no convencionales que conduzcan a otra conflagración global. No podemos permanecer impávidos ni aceptar respuestas parciales ni acomodaticias, lo afirman Horacio Bior Castillo, presidente de la Academia Venezolana de la Lengua, doctora Carole Leal Curiel, directora de la Academia Nacional de la Historia, Enrique López Loyo, presidente de la Academia Nacional de Medicina, Julio Rodríguez Berrizbeitia, presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Ismardo Bonalde, presidente de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, Sari Levi Carciente, presidenta de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, y Eduardo Burós, presidente de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat. Sí, me quiero ir porque me dice que los cambios no se pueden guardar, no he hecho ningún cambio yo en la patilla. Mientras tanto, hubo una reunión de los gobernadores de Zulia, Barinas y Cojedes. Si me preguntan, absolutamente inconveniente la elección de fecha para esta reunión, pero bueno, los gobernadores de oposición se reunieron con el embajador de Estados Unidos en Venezuela, que como saben ustedes ejerce desde Bogotá, y allí los recibió, que es James Story. Los gobernadores de Zulia, Barinas y Cojedes sostuvieron una importante reunión en Bogotá con el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, con el objetivo de evaluar opciones que contribuyan a una solución a la situación del país. Y uno se pregunta, ¿será que le llevaban un mensaje del chavismo? Puede haber pasado, ¿no? Los mandatarios Manuel Rosales, Sergio Garrido y Alberto Galíndez, acompañados del dirigente de la oposición y miembro de la comisión de negociación iniciada en México, Stalin González, acudieron al encuentro tras continuas reuniones con gremios, instituciones, diplomáticos, académicos y sectores productivos, en las cuales se planteó la necesidad de retomar las relaciones con Nicolás Maduro para concretar soluciones a la crisis que sacude el país. En un documento entregado al diplomático estadounidense plasmaron un resumen de lo conversado con sectores representativos de sus entidades y del país. Uno de los aspectos principales del texto se refiere a la necesidad de activar las negociaciones iniciadas en México, reabrir las inversiones de las transnacionales en hidrocarburos, construcción, agricultura, ganadería, sector automotriz, salud y metalurgia. Y uno se pregunta, ¿este es como el momento más propicio para eso? Sí, yo me lo vuelvo a preguntar, para mal y para bien. Si era para mal, obviamente no era, porque salieron muy libremente, van a llevar un mensaje, etcétera, ¿no? Pero para bien uno también se lo puede preguntar si es el momento más propicio como para eso. Mientras tanto, Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro, el ministro de Comunicación e Información, Alfredo Yáñez, la misma Venezuela que ha bloqueado decenas de medios de comunicación, la misma Venezuela gracias a la cual yo estoy haciendo este programa desde mi casa, porque no podemos hacerlo al aire, no tenemos señal abierta, etcétera. Bueno, esa misma Venezuela repudia el bloqueo de RT y Sputnik por parte de la Unión Europea. La medida que anunció la Unión Europea de bloquear a los medios rusos Sputnik y RT es propia de un régimen totalitario. De verdad, la medida que anunció la Unión Europea de bloquear a los medios rusos Sputnik y RT es propia de un régimen totalitario, dijo Alfredo Yáñez. Para yo abrir la patilla, el efecto cocuyo, el pitazo, monitoreamos. Para yo hacer este programa, en resumidas cuentas, tengo que usar una VPN porque están bloqueados para todos los venezolanos que no usen una VPN. Y así, ¿no? Y todas las semanas cierran 3 radios y etcétera, ¿no? Pero eso es propio de regímenes totalitarios. Digo, bloquear RT y Sputnik, bloquear a la patilla no lo es, y bloquear efecto cocuyo no lo es. Por supuesto, estoy ironizando. Sin duda es un signo de arrogancia y a la vez de desesperación. Además es arrogante y desesperado cerrar medios, ¿no? La verdad es que esta medida propia de un régimen totalitario era predecible. La censura que la web viene imponiendo sobre Rusia en general y sobre el conflicto entre Ucrania en particular no es cosa nueva. Por eso, gente, hay que portarse bien en la vida, porque cuando uno se porta bien, uno tiene autoridad moral para hablar de los demás. Cuando uno se porta mal, peor que nadie. Cuando uno es el peor de la clase, no tiene autoridad para hablar de nadie, pues. Pero bueno,
Seguimos leyendo. Vamos a ver si esto lo condena también el señor Ñáñez. Rusia ataca la torre de televisión de Kiev tras advertir a los civiles. Desde ayer no hay televisión en Kiev. Me imagino que entre bloquear una página web o 2 páginas web y lanzarle un misil a una antena de televisión, es más grave, ¿no? Lanzarle el misil a la antena de televisión. Creo yo, ¿no? Por lo menos esa es la visión mía, no sé la visión de los demás. Moscú avisó a civiles para que abandonen sus hogares porque iba a lanzar un bombardeo contra la infraestructura de comunicaciones. La emisión de televisión fue interrumpida y 5 personas murieron en el ataque. Rusia atacó este martes la torre de televisión en Kiev. ¿Qué me dices de eso, al señor Alfredo Ñáñez? ¿Qué me dice usted de eso? Advertimos a los ciudadanos ucranianos utilizados por los nacionalistas ucranianos para llevar a cabo provocaciones contra Rusia, así como a los residentes de Kiev que viven cerca de los nudos de retransmisión para que abandonen sus hogares, advirtió previamente el Ministerio de Defensa ruso. Según los datos preliminares, 5 personas murieron y 5 resultaron heridas en el ataque, indicó el Servicio de Estado ucraniano para las situaciones de emergencia en su página de Facebook. Los canales no van a funcionar durante un cierto tiempo, informó el Ministerio del Interior ucraniano, pero los sistemas de socorro harán posible a algunas televisoras restablecer su difusión próximamente. Los nazis de Putin acaban de bombardear la torre de televisión, escribió el asesor del ministerio, Anton Gerashchenko, en su canal de Telegram, añadiendo que fue dañada por 2 misiles, según las primeras informaciones. Como es costumbre, vamos a ver las principales cabeceras del mundo, como es costumbre de este programa desde que empezó el conflicto, antes de irnos a la publicidad. The New York Times dice: se mide la resolución de los invasores. La resistencia ha frenado el avance de Rusia y pudiera llevar a un giro táctico. Es el principal titular del New York Times, The Times de Londres. Mientras tanto dice: abandonen ahora, advierte Putin, mientras se prepara para bombardear Kiev. Los rusos buscan rodear a la ciudad con 15.000 soldados. Cientos de miles abandonan las fronteras, abandonan Ucrania a través de las fronteras. Le Monde dice: la Rusia aislada, Kiev atiende el asalto, Kiev resiste el asalto, dice Le Monde. El País de Madrid, mientras tanto, dice: Putin dispara objetivos civiles. Rusia advierte a la población que huya mientras avanza hacia Kiev. Las tropas invasoras bombardean infraestructuras ucranianas y zonas residenciales. Y para terminar, USA Today: el salvaje ataque eleva el espectro de los crímenes de guerra. El salvaje ataque eleva el espectro de los crímenes de guerra. Crímenes de guerra. Crímenes de lesa humanidad. 6:51 minutos, esto es Titulares de la Mañana, que ya casi se termina. Titulares de Ucrania se podría llamar hoy. Hay unas informaciones nacionales que tienen que ver con Ucrania, por supuesto, también se las comentamos. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Néstor Tovar en los controles, quien les habla Pedro García Otero. Hacemos este programa que llega a ustedes como cortesía de Tecnohospitalaria. Innovamos para servirle de Tecnia Eléctrico, siempre dando soluciones, y del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía integral para el bienestar de su mascota. Y justamente quiero hablarles de esto, porque usted que quiere sus animalitos le va a interesar conocer al doctor Alfredo Cova en Santa Mónica. Son más de 30 años de experiencia atendiendo animales de todos los tamaños. En la avenida Teresa de la Parra de Santa Mónica, entre Manuel Díaz y Damaso Villalba, se encuentra el consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, 0414-127-7947, 0212-661-1546, garantía integral para el bienestar de su mascota. También quiero hablarles de Tecnohospitalaria, porque Tecnohospitalaria es el nombre propio en insumos y equipamiento y mobiliario médico para clínicas, para galenos, para pacientes. Todo lo tenemos en www.tecnohospitalaria.com.
A través de nuestra página web usted puede realizar todas sus consultas y terminar haciendo su pedido con delivery o pick-up. También le ofrecemos el concentrador de oxígeno marca Dynarex, que le ofrece calidades de oxígeno de hasta 93% con hasta 5 litros de oxígeno por minuto, ideales para personas con COVID severo o con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 0212-919-9549, 0212-919-9549, @Tecnohospitalaria. Innovamos para servirle. Tenemos todo lo que se necesita para combatir el COVID-19. Y hablarles también de Tecnieléctrico, soporte en reparación de decodificadores de todas las marcas, microondas, televisores, equipos de sonido, todo puede volver a funcionar si usted lo pone en las manos de nuestros técnicos competentes que le ofrecen revisión sin costo, garantía sobre el trabajo, respaldo de una empresa y los repuestos que ya no tendrá que andar sabaneando por allí. 0412-806-2591, 0412-806-2591. Síganos en Instagram como @Tecnieléctrico, porque en Tecnieléctrico siempre damos soluciones. Y les leo unos titulares más antes de marcharnos. Venezuela entre los países, dice esta elegantísima nota de Carauta Digital, que podrían estar tergiversando sus registros de COVID-19. Podrían. Según un estudio, Venezuela es uno de los países que manipula los registros sobre las muertes y contagios de la COVID-19. Desde que inició la pandemia, en el mundo se han registrado 755 muertes a... 755, por Dios, ¿qué es esto? A causa del virus por cada millón de habitantes, según indican los datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins, por lo que si un país tuviese solo la cuarta parte de su registro global en muertes por coronavirus, este sería un claro ejemplo para el resto del mundo y todos imitarían sus acciones para evitar la propagación de esta enfermedad. De acuerdo con las recompilaciones de la institución estadounidense, Venezuela solo ha sufrido 196 fallecimientos por COVID-19 por cada millón de habitantes, lo que podría indicar dos cosas: un manejo sanitario y de comportamiento social excepcional, o que los reportes que lleva no corresponden con la realidad. Bueno, usted me dirá qué cree, si usted cree en el 7+7 y etcétera, etcétera, y en el uso de la mascarilla, bueno, pues Venezuela tendría menos casos. Si usted cree en las estadísticas, que es lo que yo siempre les digo, pues les digo, ¿cómo es posible que en este país el COVID tiene velocidad de crucero? No tiene ni picos ni valles. Bueno, ha tenido algún piquito, ¿no? Pero el número de muertos lleva velocidad de crucero, independientemente del número de casos. Bueno, obviamente, a mi juicio, obviamente hay un subregistro. Bueno, después cada quien podrá decir lo que quiera. Se está resolviendo el caso de la periodista Kalinina Ortega, que durante tantos años a sus familiares pues ocupó y preocupó la desaparición de Kalinina Ortega. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que las autoridades presumen que los restos óseos hallados en el jardín de una casa en San Bernardino son de la periodista Kalinina Ortega, desaparecida desde 2016. Por cierto, hay que decir que algunos de sus familiares, no todos, pero algunos, acusaban al régimen de Nicolás Maduro, acusaban al régimen venezolano de la desaparición de Kalinina, y nunca apareció, ¿no? Digo, nunca apareció, nunca parecía que ese fuera el caso. Kalinina no era una periodista, era una periodista científica que se metía mayormente en problemas, además llevaba años retirada, ¿no?, para el momento de su desaparición. Lo que sí es cierto es que es muy obvio que ya esa tesis queda completamente desvirtuada. O sea, apareció en su residencia. Pues lo que sí puede llamar la atención es la falta, digamos, de interés en buscar, porque cuando una persona mayor desaparece, pues es muy obvio que uno de los primeros sitios donde uno buscaría sería su propia casa, ¿no? Y el patio de su propia casa, si esa casa tiene patio. Ortega fue periodista del diario El Nacional, reportada como desaparecida en 2016 cuando tenía 76 años. Su hermana Carelia indicó que la vio por última vez el día 20, cuando tuvo con ella una larga conversación. Luego de eso, la periodista se marchó a su casa ubicada en San Bernardino, pero posteriormente sus familiares no lograron ubicarla. Desconocidos lanzaron una granada fragmentaria en pleno Carnaval del Callao,
se produjo frente a la Plaza del Cobo. El Jobo desde muy tempranas horas estaba dispuesto a una tarima donde se presentaría la agrupación reconocida en el estado Bolívar llamada The Same People. En 2 años de pandemia han muerto 50 venezolanos trasplantados, es un titular de La Patilla, y Carauta Digital nos dice que un muerto y varios heridos dejó volcamiento de autobús en Aragua. Esto fue a la altura del sector Las Monjas. El pasado lunes, el autobús proveniente del terminal de Maracay quedó tendido sobre un lado de la vía, por lo que recomendaron a los conductores, previsiones a la hora de transitar por el área. Por supuesto, eso ya está absolutamente superado. 6:58 minutos, que este día 2 de marzo sea lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por Tecnieléctrico, siempre, siempre damos soluciones. Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. En Santa Mónica, consultorio veterinario del Dr. Alfredo Cova, garantía total para el bienestar de su mascota. RCR 700